Muy buenos días, Colombia. Señor presidente, no sabe cómo nos honra que nos acompañe en este evento. Nos honra porque Colombia ha sido líder en la materia de la transformación digital, pero nos honra también porque Colombia es parte de los países de la UNESCO que logró que este instrumento que estamos presentando hoy sea líder en términos de cómo favorecer el desarrollo de la inteligencia artificial con un marco ético de respeto a los derechos humanos. Quiero agradecerle pues, a todo su equipo, a Víctor, a Marta Leticia, a todo lo que hemos estado trabajando. Les voy a comentar qué es este marco ético, pero más que nada estamos entusiasmados porque aquí lo estamos lanzando, en Colombia. Ayer estuve en Pereira, en el Día Internacional de la Mujer, y dije que no había otro país en el mundo en donde yo quería estar para celebrar a la mujer, y aquí digo que no hay otro país en el mundo en donde quisiéramos lanzar por primera vez en la UNESCO, después de que este marco fue aprobado en noviembre del año pasado en la Conferencia General de la UNESCO, para hacerlo avanzar y para avanzar en la implementación. Entonces, muchas gracias, señor presidente. ¿Por qué Colombia? Bueno, pues porque Colombia se ubica en el nivel número 1 en términos de gobernanza de la inteligencia artificial en América Latina. Este marco que ven aquí tiene que ver con muchos otros elementos que mide el AI Readiness Index de Oxford, y en el puesto 26 en lo que respecta a la integración de la inteligencia artificial en materia de gobierno, pero en general Colombia está tomando un liderazgo y sobre todo a partir de las decisiones que se han tomado de las políticas en innovación, de las políticas en materia digital, que ha habido una tendencia en los últimos tiempos de avanzar y asumir un liderazgo mucho mayor. En el puesto 17 mundial en términos de country ratings. Y aquí nada más vemos una fotografía, pero lo que a nosotros nos entusiasma es que con las decisiones que se han tomado es que hay una tendencia, y como decimos en mi país, en México, el que alcanza gana. Entonces, creo que este dinamismo y esta integración de Colombia en estas tecnologías tan dinámicas es motivo de gran interés. Según el Observatorio de la OCDE, Colombia es el país de América Latina con más iniciativas de inteligencia artificial y evidentemente uno de los que están apostándole a la innovación y avanzar en los rankings internacionales. Muchas apuestas, 30 actividades y empresas relacionadas con la inteligencia artificial, desarrollos muy importantes, pero además este ambiente y este ecosistema que está permitiendo que se vea que hay gran posibilidad de que avancemos en esta ruta y de, como el presidente lo ha mencionado, que Colombia sea reconocido como el Silicon Valley de América Latina. Tenemos estos elementos institucionales, porque evidentemente la inteligencia artificial está siendo desarrollada principalmente por el sector privado en el mundo, pero el marco regulatorio y la adopción y la canalización de las mejores prácticas en esta materia las lideran los gobiernos. Y entonces también en esa materia pues hemos reconocido muchas de las acciones que se han tomado particularmente por el gobierno del presidente Duque, que creo que posiciona a Colombia para enmarcarse en un líder en esta materia. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, el marco ético, en línea con la recomendación de la UNESCO, y aquí estoy muy contenta de decirles que estoy con Julio Carranza, que es nuestro director regional, pero también con Andrés Morales, Eleonora Ram y María Gracia Escucharini, que ya están trabajando con sus expertos, señor presidente, con el CAF, para integrar nuestro marco ético en lo que usted ya tiene, que fueron las definiciones éticas de la propia política nacional. Misión de expertos que están aquí también y la creación de la alta consejería presidencial. Esto es muy importante porque la definición de las políticas de inteligencia artificial está dispersa en los gobiernos. Tenemos muchos ministerios que están haciendo actividades relacionadas con la inteligencia artificial, entonces es importante que haya este aglutinador en las presidencias para poder tener consistencia y coordinación. Un tablero de control de cumplimiento de los marcos éticos, que ahora ya incluye algunos de los indicadores de la recomendación, pero que vamos a continuar. Y además, pues, Colombia ha adoptado un enfoque de regulación inteligente. Eso es lo que nosotros dijimos, nos interesa, nos entusiasma, nos inspira,
Entonces queremos trabajar con Colombia como el primer país de América Latina para abordar la recomendación de la UNESCO. Y la recomendación de la UNESCO es el primer instrumento global. Hay muchos instrumentos, hay muchos principios, 130 en general, del sector privado, de Microsoft, de la OCDE, del G20. Yo fui Sherpa del G20 y los llevé pero no hay ninguno que tenga 193 gobiernos y que además esté tan detallado. No hay lugar a duda lo que se incluye. Estamos presionando por una regulación más efectiva del mundo de la inteligencia artificial y por ello pensamos que Colombia puede ayudarnos como líder en la implementación, como pionero en la implementación, pero también para poder lanzar un movimiento en América Latina que nos permita beneficiarnos de la recomendación, porque la recomendación, por supuesto, hace un llamado para acotar los impactos negativos, por lo que más queremos es que realmente nos sirva al desarrollo, nos ayude a avanzar en nuestros intereses y políticas. Nuevamente, el Center for AI and Digital Policy hace dos afirmaciones claves respecto de este instrumento. El respaldo de la recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial es ahora una de las métricas clave para evaluar el progreso hacia la IA confiable y centrada en el ser humano, y los países deben comenzar a implementar esta recomendación. Y aquí algunos de los retos de esta industria. Siempre decimos altamente concentrada, aquí se confirma. ¿Dónde están las inversiones en esto? En Estados Unidos, en China, pero vean ustedes la diferencia entre China y el tercer lugar. Entonces ahí es donde tenemos que tener este criterio global de cómo avanzamos inversiones y cómo avanzamos un marco que nos haga atractivo estas inversiones. El sector privado es el que más invierte y invierte más que el sector público, pero al final el sector público es el que determina los marcos de definición y el que puede apoyar la innovación y permitir que las diferentes empresas avancen. Esta es la actividad de inversión general en el mundo. Quiero que veamos esta gráfica porque además de que esta ya era una revolución imparable, el COVID lo hizo a la exponencial, porque todos los países tuvieron que digitalizarse, tuvimos que avanzar en el trabajo a distancia y entonces las inversiones del 2019 al 2020 en todos los rubros, en todos, aumentaron significativamente, pero por supuesto el que tuvo un crecimiento exponencial fue el relacionado con las medicinas. Pero esto que nos dice que ya hay tendencias nuevamente, si hay un lado positivo de esta pandemia tan triste y tan problemática que estuvimos confrontando, es que hay una aceleración de la inteligencia artificial, hay una aceleración de la recaudación de datos y de todas estas plataformas. Pero claro, tenemos los lados que nos preocupan y los lados que evidentemente la recomendación consideró para abordar todas sus definiciones. El tema de cybersecurity, el cumplimiento regulatorio, la privacidad personal e individual. Estos son los riesgos a los que nos enfrentamos, la explainabilidad, que uno puede explicar cómo se hacen las tecnologías, porque evidentemente pues ni siquiera los desarrolladores pueden a veces explicar lo que hace el black box, el impacto en la fuerza laboral, la reputación organizacional, la seguridad física incluso de nuestros niños que se conectan de mil maneras con estas tecnologías, la justicia, la seguridad nacional y la estabilidad política. Todos estos rubros, y todos tenemos 1000 ejemplos de desarrollos tecnológicos que han tenido impactos negativos y los podemos contar. Incluso aquellos que tenían un buen propósito, como desarrollar un buen modelo para reclutar, resulta que discrimina contra las mujeres. O los mecanismos de reconocimiento facial y también discrimina porque por las bases de datos. Entonces, incluso esos desarrollos positivos requieren este marco ético para dar resultados. Pero la ciberseguridad evidentemente tiene un aspecto de seguridad nacional que es muy importante. Como les digo, hay muchos principios en Asia, en Latinoamérica, en Norteamérica, pero esta recomendación es la única que estamos muy orgullosos y nuevamente gracias, señor presidente, gracias, Víctor, por habernos ayudado a tener este nivel de ambición. Yo creo que nos favoreció que los países estaban preocupados de ver de los lados
oscuros de las tecnologías, porque las definiciones de la recomendación realmente son de vanguardia. En primer lugar, se hace una definición de los valores. Y esto porque la ética tiene pues rasgos culturales, pero a toda la humanidad nos une el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana. La prosperidad del medio ambiente y de los ecosistemas, y aquí este instrumento es líder porque ninguno de los otros tiene el tema ambiental. Garantizar la diversidad y la inclusión. Al final del día uno tiene que ser capaz de decidir si estos desarrollos están promoviendo más inclusión o no y más diversidad o no. Y eso sí lo podemos hacer, aunque sea difícil el desarrollo tecnológico. Y vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas. Y aquí ven ustedes los principios. Proporcionalidad y no causar daño, seguridad y protección, equidad y no discriminación, sostenibilidad, derecho a la privacidad y protección de datos, supervisión y determinación humana, transparencia y explicabilidad, responsabilidad y rendición de cuentas, sensibilización y alfabetización, gobernanza y colaboración multisectorial y adaptativa. Muchos principios mencionan los títulos. Yo les recomiendo que lean la recomendación, porque los 24 expertos internacionales que la integraron redactaron línea por línea qué significa transparencia, qué significa respeto a la privacidad, qué significa explainabilidad y sobre todo qué significa respeto al Estado de Derecho en línea. Tenemos que llevar los criterios del respeto del Estado de Derecho que tenemos en el mundo análogo a la línea, que no está todavía desarrollada ni a nivel internacional como deberíamos. Pero además, siendo uno de los latecomers, también aprovechamos para aprender de todo lo que ya se había hecho para incluir capítulos de políticas concretas. Porque si todo lo que hacemos no se refleja en políticas, pues va a ser muy difícil que de veras podamos canalizar el buen desarrollo de estas tecnologías a los temas que nos interesen. Política de datos, un llamado para cambiar el modelo de cómo se manejan, se recaban, se distribuyen, se analizan y se usan los datos. Género, 22% de los desarrolladores en la inteligencia artificial son mujeres, aún menos que STEM. Sesgos discriminadores, utilización negativa de las tecnologías contra las mujeres y un capítulo muy importante, desarrollo y cooperación internacional, medio ambiente y ecosistemas, salud y bienestar social y los temas de la UNESCO, comunicación e información, desinformación, educación e investigación y cultura. Y la recomendación se centra en lo que mencionábamos ya en la mañana con el señor presidente, que nos comentó que este era un tema que él en particular quería avanzar en una definición de mayor sustentabilidad. Y aquí este es el punto fundamental de la recomendación, porque se centra en que la gestión de los datos debido a su acumulación, uso y a menudo abuso por parte de algunos actores públicos y privados, tiene que tener una regulación mucho más sólida. Enfoque de gobernanza, apoyar a los Estados miembros en la salvaguarda de la seguridad y la privacidad de las personas. Y nuestra recomendación se suma a muchas voces que ya existen, que creen que los datos tienen que pertenecer al individuo, a quien utiliza los sistemas, a quien pone su información en la línea y que sean las cuentas individuales las que puedan definirse cómo se utilizan o cómo no se utilizan. Pero además el derecho a la información de saber cuándo mis datos están utilizados por algunos desarrollos y saber cuándo una decisión está siendo tomada con el apoyo de la inteligencia artificial y también de saber que estoy hablando con un desarrollo tecnológico y no con una persona. Protección contra sesgos y discriminación y mecanismos de compensación. Este es el Estado de Derecho que les comentaba. Entonces, nuestro ideal es que la recomendación esté al servicio de la humanidad, que sirva con marcos para leyes, regulaciones y políticas, como decía, es ahí donde se va a traducir la recomendación, y orientar acciones de gobiernos, empresas desarrolladoras, ONGs, OI, durante todo el ciclo de los ecosistemas, porque ahí también está la definición que tomamos el ciclo de vida del desarrollo tecnológico, empezando por la investigación, por el desarrollo, por la aplicación, la evaluación y también por la auditabilidad de estos desarrollos. Y mecanismos de seguimiento sólidos de evaluación de impacto ético y de preparación. Y ahí pues yo invito a Colombia, lo invito, señor presidente, vamos a estar trabajando en ello. La recomendación nos pide que elaboremos un instrumento de impacto ético que puedan utilizar los desarrolladores y nos pide también que elaboremos una evaluación de preparación. Y yo invito a Colombia que sea el primero en ese rubro para poder liderar los esfuerzos como lo vamos a hacer con su apoyo, señor presidente.
Estos son los capítulos, no me voy a tomar más tiempo, pero les quiero simplemente señalar algunas de las cuestiones porque realmente son muy precisas. En el tema de género no es simplemente decir tenemos que tener más niñas en TICs. Por supuesto que tenemos que tener más niñas en TICs y tenemos que pensar qué es lo que sucede y por qué las perdemos a lo largo de la vida. Incluso las mujeres que deciden estudiar ingeniería o TICs no ejercen, y si ejercen no llegan a puestos de liderazgo. Entonces, hablamos de fondos de financiación de planes con género, hablamos de espíritu empresarial femenino, de participación y hacerlo concreto, con targets, con ver de qué manera los equipos desarrolladores tienen mujeres integradas y que esto las empresas sepan y lo cumplan. Dar prioridad a la ética de la AI en materia internacional. Y, por supuesto, favorecer los métodos de AI eficiente en cuanto a datos, energía y recursos. También traer esta conciencia en un momento en donde tenemos que llegar a la transición climática, que cuando se desarrollen estos ejercicios y estas tecnologías, no pensemos que es gratis para el medio ambiente. Hay que hacer un assessment, una evaluación de cuál es el impacto medioambiental y decidir a veces que quizás medioambientalmente no es recomendable hacerlo. Temas de salud humana es donde se han hecho los progresos más impresionantes. Ahora el diagnóstico del cáncer, combinando a los doctores con la inteligencia artificial, tiene un nivel de certidumbre del 90%, 99%. Entonces, ahí es donde usted nos decía, señor presidente, cómo los alineamos para que realmente avancemos y tengamos resultados mucho más positivos. Uso de sistemas de inteligencia para el acceso a la información y conocimiento, y pide a los Estados miembros que garanticen que los actores de AI respeten y promuevan la libertad de expresión. La recomendación realmente hace una prohibición completa a la cuestión de la supervisión masiva, a la cuestión del social scoring, de tener y aplicar profiles, cuando se utiliza en temas judiciales, a tener mucho cuidado de cuál es la calidad de los datos si no estamos ya predeterminando los resultados como ha resultado, y hacerlo transparente. Y, por supuesto, la producción de estas tecnologías se hace con una falta de diversidad lingüística y cultural. Entonces, aquí nuevamente Colombia puede adoptar el liderazgo de avanzar producciones locales, de avanzar más producción en español, de incluir estos ejercicios, porque nos estamos homologando a una sola forma de ser y una sola forma de hablar. Y finalmente, bueno, lo que les mencionaba, la evaluación de impacto ético, que ya tenemos un grupo de expertos internacionales que nos van a estar apoyando en ello. También está aquí Ángel Melguizo, que nos está apoyando, y el metodología de evaluación de la preparación. ¿Y qué es lo que qué es lo que nos entusiasma? Pues que los países están pensando, debido a la complejidad de ese instrumento, debido a que tiene que haber el sector público, el sector privado, la academia, los expertos, necesitamos comités nacionales de seguimiento de la recomendación, y en ese sentido, pues muy, muy honrados de que sea Colombia el líder de todos los países que lo están haciendo y que lo estamos haciendo hoy. Entonces, con gran gusto estamos en Colombia. Iniciar actividades de desarrollo de capacidades para obtener los conocimientos y construcción de capacidades institucionales. No solo el tema de las competencias, porque eso es algo que a todos nos preocupa, el tema de cómo transforma el mercado laboral, pero las competencias en los gobiernos, para utilizar las tecnologías para hacer servicios y para dar servicios mucho más eficientes, pero también para controlar los daños. Es así como pues estamos muy complacidos de liderar junto con el gobierno del presidente Duque este esfuerzo, contar con este marco ético sólido que va a fortalecer la confianza de la sociedad y los mercados. Déjenme decirles que en la última encuesta en la Unión Europea, en donde le preguntan a los ciudadanos qué tanta confianza tienen en estos desarrollos, y solo el 60% dijo que tenían confianza. Entonces, aún así, si queremos que la gente realmente utilice necesitamos fortalecer la confianza, y ese es uno de nuestros objetivos en la recomendación, que contribuye al crecimiento y desarrollo,
que sea inclusiva, que no solo sean 11 plataformas en el mundo o solo algunos países o solo algunas industrias, sino que realmente llegue a pequeñas y medianas empresas y a diferentes regiones, y además que sea lo que comentaba también usted, señor presidente, el tema de la convergencia de los diferentes desarrollos tecnológicos, el Internet de los datos, la neurotecnología, y traerlo todo a colación en este marco ético. Entonces, pues nada más decirle, señor presidente, queridos acompañantes y participantes, cuenten con la UNESCO. Este es un esfuerzo que realmente ha sido monumental, pero del cual estamos muy orgullosos. Pensamos que puede cambiar la forma como operan estas tecnologías para aumentar sus beneficios y realmente controlar los daños de los que ya hemos sido objetos muchos. Muchísimas gracias y a sus órdenes.